Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Edwin Haley Peinado Rincón. Para mí es un placer estar aquí presente en la defensa de mi candidatura en el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Esta defensa se subdividirá primero en el área de la memoria descriptiva en mi recorrido en la aula. Luego se avanzará en el área de la tesis. Pero antes de comenzar, quisiera mandar un saludo a la doctora Gabriel Vela, mi tutora, doctor Antonio, el coordinador del doctorado, y por supuesto a mis jurados, que espero que les guste la presentación. Sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, la memoria descriptiva. Mi recorrido durante este doctorado ha sido orientado hacia la producción del conocimiento científico original, relacionando el proyecto doctoral denominado hacia un modelo de intervención para la preparación física y mental que mejore el rendimiento en los eSports en Colombia en tres componentes específicos, que son las bases epistemológicas de ciencias del deporte, los enfoques interdisciplinares, como son la salud, la educación, la tecnología, entre otros, y esa rigurosidad metodológica avanzada que se ha presentado en cada uno de los componentes vistos en este doctorado. El doctorado se ha estructurado en tres grandes dimensiones. Estas dimensiones son las teóricas, las metodológicas y las epistemológicas. Las fundamentaciones teóricas han estado orientadas en una serie de asignaturas que las hemos estado viendo durante este gran recorrido, entre las cuales yo puse dos que me llamaron mucho la atención y que han sido gran parte para el proceso y la transformación de mi tesis, que son los aspectos fundamentales de la actividad física, el entrenamiento deportivo y desarrollo humano, que han sido de gran aporte para la construcción de mi investigación. Esa rigurosidad metodológica, vimos materias o vimos asignaturas relacionadas precisamente con metodología avanzada en investigación, donde también estuvimos en seminarios en los cuales abarcamos tanto el problema de la investigación, el estado del arte y ese diseño metodológico, como también vimos asignaturas que estaban comprendidas o estaban entrelazadas con la profundización epistemológica, con los paradigmas fenomenológicos, los enfoques hermenéuticos y lo que es la investigación cualitativa, que es el área de investigación de mi tesis. Problematización sobre el fenómeno de los eSports. Los eSports emergen como una nueva categoría del deporte contemporáneo y se ha caracterizado por una alta demanda cognitiva, exigencias psicomotoras, profesionalización acelerada, tensiones sociopolíticas sobre los componentes de legitimación y ciertos vacíos que se han identificado a partir de estas características. Esos vacíos han hecho que se logre un propósito final en esta investigación, que es la construcción de un modelo teórico aplicado de preparación física y mental que optimice ese rendimiento en eSport y contribuye a su legitimización académica y deportiva. Este propósito se busca lograr a partir de la integración de los conocimientos y los saberes científicos asociados a la preparación física, a la preparación cognitiva, a las dimensiones axiológicas y éticas y a los componentes metodológicos que harán parte de un todo para poder llegar a finalizar en buena medida el propósito que se tiene establecido. Ya después de este recorrido que hicimos de la memoria descriptiva, pasamos ya directamente a lo que es la tesis, que es hacia un modelo de intervención para la preparación física y mental que mejore este rendimiento de los eSports en Colombia. Bueno, los eSports o deportes electrónicos se entienden como el resultado de la progresiva especialización, institucionalización y profesionalización de la competencia en videojuegos. No todos los videojuegos son eSports, más todos los eSports son videojuegos. La evolución de los eSports
viene desde 1972 cuando se hace ese primer evento histórico donde se empezó a reunir las personas y se programaron una serie de competencias en unos juegos de carácter clásico en la Universidad de Stanford que dieron pie para que se popularizara o se empezara a popularizar desde esa época lo que eran los juegos digitales. ¿Mm? En el 97 se crea esa primera competencia oficial. En el 2000 ya se funda la primera liga de eSport. En el 2011 se lanza la primera plataforma de streaming. El 2017 el Comité Olímpico Internacional muestra a los eSport ya como actividad física y deporte y en julio 30 del año pasado se crea la ley en Colombia donde se legitimita los eSports como deporte. Bueno, el problema de la investigación. Primero debemos contextualizarnos. ¿Mm? Esa es una investigación que se radica en el municipio de Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander. ¿Mm? Los eSports tienen un entorno idóneo, que serían esos equipos donde tengan zonas de entrenamiento físico, con setups de gaming de alto rendimiento, donde hayan profesionales especializados en el campo que ayuden en el campo táctico, qué pena, y estratégico, pero desafortunadamente no los tenemos. Y a partir de ese entorno idóneo encontramos que el rendimiento no se está dando como se querría en las competencias a nivel departamental y con énfasis a nivel nacional. Ese rendimiento pues no se está logrando debido a algunas causas que se han logrado identificar a partir de la literatura, que es esa falta de estructuración profesional de los equipos. Esa infraestructura tecnológica es deficiente, limitada y limitado apoyo financiero, como también esa falta de entrenamiento integral que abarque lo que es la salud mental y física. Nosotros entendemos que los eSports, al ser deportes de componentes digitales, se practican estando sentados al frente de un computador, pero la práctica y el entrenamiento de ellos son horas tras horas tras horas que causan agotamientos físicos, que causan agotamientos mentales y todo eso empieza a afectar la toma de decisiones en el momento de la competencia y por ende disminuye ese rendimiento. Dentro de esas consecuencias, nosotros encontramos ciertos problemas físicos principales, que son pues, la fatiga ocular, el dolor de cuello y espalda, el dolor de muñeca, el cansancio y la obesidad, que son prevalencias comunes. ¿Sí? El impacto del rendimiento se da a partir de visión borrosa, menor precisión al momento de elegir acciones dentro de la partida, posturas pobres, que eso reduce la resistencia en las sesiones largas. Por ende, el cansancio afecta también el componente mental y el rendimiento. Lesiones por repeticiones, que eso también causa fallos en clic precisos al momento de elegir movimientos y demás, y la baja energía y la menor resistencia cognitiva. Eso dentro de los componentes físicos. Dentro de los componentes mentales encontramos los más clásicos que son el burnout, la ansiedad y las alteraciones de sueño. Estas causas principales se dan además de entrenamientos más por presión que causan pérdida de motivación. En la ansiedad, que son las causas principales de la ansiedad, como son expectativas y aislamientos que causan tilted,
bajo focus y descontrol emocional y la alteración del sueño, que son las cosas principales, que son los horarios irregulares, que son reflejos lentos y la peor toma de decisiones. El objetivo general de la investigación es elaborar una construcción teórica que fundamente el modelo de intervención para la preparación física y mental que mejore el rendimiento de los eSports en Colombia, ya atendiendo esas esos vacíos, esas falencias que nosotros encontramos que se están dando por la falta de estos componentes. Mis objetivos específicos son identificar los principales problemas al momento de la preparación física y mental de los eSports, elaborar los fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos que fundamenten la relación existente en la preparación física y mental que mejore el rendimiento de los eSports, competición olímpica, desarrollar un modelo de intervención que aborde integralmente los aspectos físicos y mentales que optimicen el rendimiento de los eSports en Colombia, considerando además los aspectos normativos propios de esta disciplina, construir una teoría que fundamente el modelo de intervención para la preparación física y mental como estrategia para el mejoramiento del rendimiento deportivo de los eSports en Colombia. Problema de la investigación. Entonces, a partir de estos objetivos nos surgen una serie de interrogantes que son las que intentamos resolver en la tesis, las cuales se subdividen en cuáles son los principales problemas que se presentan en la preparación física y mental de los jugadores de eSport, qué fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos sustentan la relación entre la preparación física y mental y el rendimiento competitivo de los eSport con proyección olímpica, cómo se desarrolla un modelo de intervención que integre los aspectos físicos y mentales para optimizar el rendimiento de los eSports en Colombia, teniendo en cuenta los aspectos normativos de esta disciplina, y de qué manera se puede construir una teoría que fundamente dicho modelo de intervención en la preparación física y mental para el rendimiento de los eSports en Colombia. Justificación. Esta es una tesis que se subdivide en una serie de pasos para poder lograr un constructo teórico sólido a través de un camino donde empezamos primero por un análisis del contexto. A partir de ese análisis del contexto se realiza una construcción metodológica y un paso a paso a seguir para poder llegar hasta ese aporte científico, teniendo en cuenta en primera medida esa revisión de la literatura científica y intervenciones de los actores principales que van a ser vitales y súper importantes para poder llegar a esas conclusiones y discusiones y por fin dar el aporte hacia la comunidad. Dentro del marco epistemológico encontramos la revisión de literatura que se apoyó en descriptores relacionados con eSport, rendimiento deportivo, preparación física y mental, salud y bienestar, así como metodología cualitativa, empleados en español y en inglés y combinados mediante operadores booleanos AND y OR. ¿Sí? Hubo una identificación de 95 artículos, 21 en Scopus, 16 en WOS, 9 en SciSinfo, 6 en PubMed, 5 en Cielo, 4 en Redality, 24 en Google Scholar. Después de haber hecho un cribado de la investigación, se incluyeron, o se excluyeron 20 tras eliminar esos artículos duplicados, eh, registros revisados y títulos que no eran relevantes y fuera del tema, se eligieron ya 40, ¿sí? De a partir de ahí, de estudios que no fueron empíricos y no fueron enfocados en eSport o que no habían datos suficientes, se logró incluir 25 estudios en la revisión donde el objetivo fueron los temas clave seleccionados, los paradigmas interpretativos, la salud física y mental en los eSports, el TIF, el rendimiento bajo presión, el entrenamiento físico y cognitivo. Dentro del estado del arte encontramos una serie
de investigaciones que hacen que nosotros tengamos un recorrido de cómo empezó y cómo va yendo lo que son los eSports a nivel mundial, ¿sí? Encontramos un periodo donde se encuentran las contribuciones iniciales, que esa es la legitimación científica de los eSports, que va entre el 2006 y el 2018 más o menos, donde encontramos investigaciones relevantes como la de Warner, on the scientific relevance of the sport, ¿sí? Basado en datos sobre lo que es la importancia y la relevancia de lo que son los eSports. En el 2012 hay también una investigación bastante interesante titulada de Taylor, titulada Racing Detects eSport and Professionalization of Computer Gaming, ¿sí? Ya después encontramos avances en la profesionalización y la salud, que va entre el periodo del 2019 al 2021, y ya finalizamos con el enfoque contemporáneo, que es la competitividad regional e internacional, teniendo en cuenta los componentes tecnológicos, donde encontramos investigaciones como la de Sans Matesans, rendimiento y salud en los deportes electrónicos, o la de Veres, Examining Favors of Performance Under Pressure in Sport Context, ¿m? Que dan un apoyo bastante sustancial sobre lo que es la evolución, la trascendencia, la importancia, donde ya se tienen en cuenta los componentes físicos y mentales y la relevancia que tienen en el rendimiento de estos. Ya dentro de los componentes de los antecedentes que nos centramos específicamente en esas tesis doctorales de carácter internacional que han tenido mayor impacto en el medio, encontramos algunas como la de Reimer, que habla sobre esos efectos cardiovasculares del ejercicio en el rendimiento de los sports, la de Sant Matheson, que habla en el 2024, que habla sobre rendimiento y salud en los deportes electrónicos, análisis y propuestas de intervención desde las ciencias del deporte, donde nos comenta posibles también modelos de preparación física. La de Bonilla, de Tilt, que es el componente psicológico y el descontrol de las emociones dentro de las partidas. La de Beres, de Examining Factors of Performance, que ya nos habla de esos aspectos específicos e importantes para lo que es la toma de decisiones a partir de lo consciente, de las emociones y de lo inconsciente. Dentro del contexto epistemológico, encontramos esas teorías básicas que fundamentan la investigación, en las cuales encontramos la teoría de la autodeterminación, la teoría de flujo, la teoría de aprendizaje motor y la teoría de los esquemas. La primera, cómo se construye y se mantiene la motivación en los jugadores. La segunda habla sobre la absorción total en la actividad. La tercera habla sobre los procesos mediante los cuales los individuos adquieren perfección y retienen habilidades motoras. Y la última sobre cambiaron como entendemos el aprendizaje de los movimientos para poder enfatizar en el diseño de modelos de preparación física dirigidas a cualquier tipo de actividad. Entre los fundamentos teóricos encontramos que la preparación física, la preparación mental, la demanda fisiológica y la nutrición y hábitos saludables, los componentes que priorizan lo que es el rendimiento deportivo. ¿M? Por ende, también nuestras bases en la investigación. Esos fundamentos teóricos se subdividen como parte importante la preparación física y la preparación mental. La preparación física, si bien los eSports se caracterizan por una marcada exigencia de habilidades cognitivas y motoras finas, la literatura especializada ha evidenciado que el estado físico general incide de manera directa en la velocidad de reacción, la resistencia mental y la prevención de lesiones derivados de la exposición prolongada frente a la pantalla. Y en la preparación mental dice que este tipo de preparación permite al jugador afrontar los desafíos emocionales, cognitivos propios de un entorno caracterizado por la inmediatez de la presión del público y de la alta competitividad. Dentro del marco legal encontramos la Ley 2507 del 2025, que se las mencioné al principio, que reconoce los eSports en Colombia como disciplina deportiva y se incluye en el Sistema Nacional del Deporte, que es la ley que nos rige, que es la Ley 181 de 1995.
que eso es algo súper importante en esta investigación, ya que tenemos el aval a nivel nacional de los eSports como deporte. Dentro del capítulo 3 encontramos el marco metodológico donde hablamos sobre las dimensiones paradigmáticas de la investigación, atendiendo cuatro enfoques: los ontológicos, los epistemológicos, los axiológicos y los metodológicos. Desde el componente ontológico, miramos el atleta como deportista cognitivo de alto rendimiento, dualidad cuerpo-mente como base del rendimiento, interacción sinérgica entre bienestar físico y mental. Desde lo axiológico son los valores del deporte, la alineación con la ética olímpica, el bienestar integral del atleta. Desde lo epistémico, los conocimientos relacionados con las bases teóricas, la preparación física y mental en los eSports, esas síntesis epistemológicas para la comprensión holística, y desde lo metodológico, la investigación cualitativa, análisis de indicadores de rendimiento, observación directa y entrevistas de profundidad. Dentro de este marco metodológico encontramos el enfoque de la investigación, es un enfoque cualitativo sobre la creación teórica de un modelo de preparación física que se construye a partir de la interpretación de las interpretaciones de los participantes en la investigación. Este enfoque cualitativo permitirá al investigador comprender las experiencias de los jugadores profesionales y entrenadores. Esto ayudará a identificar las necesidades y prioridades de los participantes, así como de los factores que influyen en su rendimiento. Los escenarios de la investigación, como ya había hablado, se van a hacer en la Universidad Industrial de Santander, en el departamento de Santander, Colombia, en la ciudad de Bucaramanga. También encontramos la parte de los informantes claves. Se conformarán por 6 informantes claves: dos jugadores de eSport de diferentes niveles de experiencia, dos entrenadores de eSport. Los informantes pueden proporcionar información sobre sus prácticas y metodológicas de entrenamiento físico y cognitivo, y dos doctores en el entrenamiento deportivo. Entonces pueden proporcionar información sobre prácticas y metodologías de entrenamiento físico y cognitivo avalados al campo. Los criterios de selección de los informantes claves se darán a partir de esa relevancia, esa accesibilidad y esa diversidad para que la triangulación de los datos se pueda dar de manera rigurosa. ¿Qué herramientas y procedimientos para obtener la información? Vamos a utilizar la entrevista en profundidad por medio del guión y la observación directa. La entrevista en profundidad, que es una herramienta eficaz para recopilar información detallada sobre las experiencias y percepciones de los participantes. Y la observación es directa, que consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través del contacto directo del investigador con el fenómeno estudiado. Ese proceso de triangulación se dará a partir de los informantes claves, las inferencias del investigador obtenidas a través de la información recolectada de las entrevistas de profundidad y la observación directa, y la postura de los teóricos con respecto a la información obtenida. Y no siendo más, muchas gracias. Espero que les haya gustado y se haya escuchado mejor también.